Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Adrián Camilo Bustos Gelbes y hoy voy a hablar acerca de la pentadimensionalidad del objeto de estudio referente a la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas en contextos de educación para la sostenibilidad. Para brindar un poquito de contexto acerca de este objeto de estudio, se tiene que hay una pérdida de significado por parte de los estudiantes en el área de matemáticas en básica secundaria en el municipio de Cáchira. Este está ubicado en el departamento de Norte de Santander, Colombia, y mi interés radica porque yo trabajo en una institución educativa rural en el área de matemáticas. También hay una ansiedad en el cual el 65% de los estudiantes se preocupan por sus bajas calificaciones, esto según la OCDE en el 2024, también la desconexión que hay debido a los contenidos alejados de la realidad que viven en el contexto rural y para el proyecto de vida de los estudiantes. Y hay una creencia también limitante acerca de que las matemáticas no son para mí. Algunos estudiantes que de pronto piensan que no son buenos para las matemáticas. El objeto de estudio, entonces, para el objetivo general tenemos que comprender los factores que influyen en la motivación de estudiantes de básica secundaria en el aprendizaje de las matemáticas para la concepción de proyectos en sostenibilidad ambiental en Cáchira, Norte de Santander. Este objetivo pues tiene que ver con que se va a estudiar la motivación, pero también se pretende darle un poquito de significado a través de proyectos de sostenibilidad, significado al aprendizaje de las matemáticas. Entonces, dentro de los objetivos específicos encontramos el primero, identificar factores personales y contextuales sobre la motivación en el aprendizaje de las matemáticas. Segundo, caracterizar el contexto educativo para la formulación de proyectos en sostenibilidad ambiental. Y por último, analizar procesos de aprendizaje de las matemáticas para la ideación de proyectos sostenibles desde la percepción de los estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas de Cáchira, Norte de Santander. En este momento está abierto a básica secundaria, pero en el momento de la ejecución del proyecto pues se tendrá en cuenta el grado en el cual el investigador, con el cual pueda trabajar el investigador. Hablando ya un poco de la dimensión ontológica que busca qué es la realidad que se pretende comprender, entonces esto se va a orientar desde el paradigma interpretativo y el método fenomenológico. La realidad no se considera objetiva, única ni independiente de quienes la viven, ¿sí? La motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas es concebida como una experiencia vivida, construida a partir de tres elementos que son la conciencia, las percepciones y los significados que los estudiantes atribuyen a sus procesos de aprendizaje. En este momento pues no interesa estudiar la motivación como una variable psicológica, sino como un fenómeno humano que se manifiesta en la experiencia cotidiana de los estudiantes. La caracterización ontológica del objeto de estudio sobre la motivación, entonces tenemos que es subjetiva porque existe en la conciencia de cada estudiante. Cada participante experimenta de manera diferente el gusto por las matemáticas y la dificultad percibida, la utilidad del conocimiento, la relación entre las matemáticas y la realidad vivencial. Esto desde la parte subjetiva. Desde la parte vivencial, porque se configura a partir de experiencias concretas de aprendizaje. La motivación emerge desde situaciones vividas dentro y fuera del aula. Contextual, porque se encuentra influenciada por características socioculturales y ambientales particulares pues del contexto de Cáchira. Y la experiencia de aprender matemáticas está vinculada con la ruralidad, con las actividades productivas, la relación de los recursos naturales y las dinámicas comunitarias. Y tenemos que también es intencional porque desde la fenomenología toda conciencia
es conciencia de algo, por ello la motivación siempre se orienta hacia un propósito o significado atribuido al aprendizaje. Y por último tenemos que también es interrelacional. Esto significa que se construye mediante las relaciones entre estudiantes, docentes, compañeros, la escuela, su territorio, y por ello la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas constituye una experiencia subjetiva, contextual e intencional que emerge de los significados construidos por los estudiantes en vivencias escolares y territoriales, en particular cuando estos se relacionan con el conocimiento matemático. Seguimos con la dimensión axiológica. Entonces, la pregunta orientadora es: ¿qué valores orientan esta investigación? En este caso, los valores son la pertinencia educativa, porque reconoce la necesidad de que las matemáticas tengan un significado. La sostenibilidad, porque hay importancia de formar sujetos capaces de comprender y actuar responsablemente frente a los desafíos ambientales, y también el respeto y la confidencialidad con aquellos estudiantes que participan de la investigación. Desde la dimensión epistemológica, entonces, ¿cómo puede conocerse esta realidad? La estamos orientando desde la fenomenología. El conocimiento se construye mediante la comprensión de experiencias vividas por los sujetos. Entonces, la finalidad no es explicar en este momento causas externas ni establecer leyes, sino comprender cómo los estudiantes experimentan y significan esta motivación hacia las matemáticas. Entonces, en este caso, el conocimiento emerge de dos cosas: desde las experiencias narradas por los estudiantes y la interpretación rigurosa del investigador. El investigador busca aproximarse al fenómeno tal como lo viven los estudiantes. ¿Sí? Por ello se realiza el ejercicio de la fenomenología a través de reconocer y controlar sus propias creencias, experiencias y expectativas investigadas para acercarse al fenómeno desde la perspectiva de los participantes. La naturaleza del conocimiento es de tipo comprensivo, porque busca entender significados; interpretativo, porque analiza las experiencias relatadas; y contextualizado, porque surge del contexto específico de Cáchira; e intersubjetivo, porque se construye mediante el diálogo entre el investigador y los participantes. Entonces, el conocimiento sobre la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas se construye mediante la comprensión e interpretación de las experiencias vividas por los estudiantes, revelando los significados que atribuyen a las matemáticas en relación con su contexto educativo. Tenemos la dimensión metodológica. Entonces, ¿cómo se pretende estudiar el fenómeno? Tenemos desde el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo bajo el método especialmente fenomenológico, ¿sí? En este caso se busca comprender las experiencias vividas. El estudio adopta un enfoque cualitativo y busca comprender significados construidos por los participantes, orientado a la descripción e interpretación profunda de las experiencias. Los participantes son los estudiantes de básica secundaria. En este momento, pues como lo dije anteriormente, no está definido el grado, de instituciones educativas del norte de Santander, en Cáchira particularmente, y la selección de la muestra o el muestreo se pretende hacer desde el muestreo intencional, desde el criterio de pertinencia y la diversidad de experiencias. Las técnicas de producción de información entonces serían las entrevistas, conversaciones reflexivas, las experiencias, la narrativa de las experiencias, grupos de diálogo, diarios reflexivos estudiantiles. Sí, y en todo caso, busca comprender cómo se configura la motivación hacia las matemáticas. ¿Sí? Entonces es la comprensión hacia el aprendizaje de las matemáticas, cómo se aproximan las experiencias vividas por los estudiantes mediante los métodos fenomenológicos para revelar sus significados atribuidos al aprendizaje de las matemáticas.
Y tenemos por último la dimensión teleológica. ¿Para qué se investiga? Entonces, la finalidad no es intervenir ni transformar la realidad, sino que es comprender profundamente un fenómeno humano educativo. ¿Sí? En este caso, generar conocimiento a través de la comprensión profunda acerca de la motivación en el aprendizaje de las matemáticas para que éstas recuperen su significado pues, a través de proyectos ambientales. Y pues la conclusión es que pues tenemos dos elementos, que es la motivación en el área de las matemáticas con el objetivo, pues en este caso, de proyectos de sostenibilidad ambiental como un elemento para darle significado a las matemáticas y también recuperar la motivación de los estudiantes. Estas son las referencias que se utilizaron. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Amparo Lorena Gallardo y en esta oportunidad presentaré la intención investigativa doctoral titulada Configuraciones relacionales y axiológicas de la participación familiar en el aprendizaje del grado transición. Esta propuesta surge del interés por comprender cómo las relaciones que se construyen entre la familia y la escuela participan en la configuración del aprendizaje durante las primeras etapas de escolarización. Va más allá de considerar a la participación como una acción complementaria al reconocer como una dimensión relacional y axiológica que interviene de manera significativa en los procesos educativos desarrollados. Desde esta perspectiva, el estudio busca comprender cómo se construyen estas relaciones, qué significado adquieren para los actores educativos y de qué manera contribuyen a la configuración del aprendizaje en el grado transición. Con el propósito de comprender estas dinámicas en un contexto educativo específico, el escenario seleccionado para el desarrollo de esta investigación corresponde a la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto y su sede central, Miraflores y Lorenzo de Aldana, específicamente en el grado transición. En este contexto educativo se observan diversas formas de interacción entre familias y la institución escolar, las cuales reflejan experiencias, significados y dinámicas particulares de acompañamiento al aprendizaje. Resulta importante señalar que, aunque la participación familiar es ampliamente reconocida en el ámbito educativo como un factor fundamental para el aprendizaje, en la práctica se manifiesta de maneras diversas, mediadas por las características y condiciones propias de cada contexto. A partir de esta realidad educativa, el estudio se orienta hacia la generación de un constructo teórico sobre las configuraciones relacionales y axiológicas de la participación familiar en el proceso de aprendizaje del grado transición. Para ello, se plantea caracterizar las formas de participación familiar e interpretar las configuraciones relacionales construidas por docentes, padres, madres y cuidadores, comprender las dinámicas de corresponsabilidad educativa y construir fundamentos teóricos y axiológicos emergentes. Es importante destacar que el propósito del estudio no se limita a describir prácticas de participación familiar. Por el contrario, busca avanzar hacia la construcción de conocimiento teórico emergente que permita comprender cómo se configuran las relaciones entre familia, escuela y aprendizaje dentro de la educación inicial. Precisamente, esta orientación permite trascender la descripción del fenómeno y avanzar hacia la construcción de fundamentos teóricos emergentes, aspecto que otorga sentido y alcance doctoral a la investigación. Desde la dimensión ontológica, la realidad educativa se comprende como una construcción social, dinámica y relacional. En consecuencia, el aprendizaje se concibe como una construcción relacional que se configura a través de las interacciones permanentes entre los distintos actores educativos. Desde esta comprensión de la realidad educativa emergen tres constituyentes ontológicos fundamentales: la corresponsabilidad educativa, la participación familiar y el proceso de aprendizaje. Estas categorías no se conciben como elementos independientes, sino como estructuras interrelacionadas que configuran el fenómeno investigado. Por ello, comprender la participación familiar implica reconocer la complejidad de las relaciones que se construyen entre familia y escuela dentro del proceso educativo. Una vez definida la naturaleza de la realidad que se pretende comprender, resulta necesario explicar la manera como se asume el conocimiento de dicha realidad. Esto conduce a la dimensión epistemológica.
Desde la dimensión epistemológica, la investigación se sustenta en el paradigma interpretativo y en una lógica socioconstructivista. En coherencia con esta postura, el conocimiento no se concibe como una realidad objetiva que simplemente se descubre, sino como una construcción que surge de las experiencias, los significados y las interacciones desarrolladas por los actores educativos. En consecuencia, comprender la participación familiar requiere interpretar los sentidos que docentes, padres, madres y cuidadores atribuyen a sus prácticas educativas y a su relación con la escuela. Por ello, el interés del estudio no se centra en medir comportamientos o cuantificar niveles de participación, sino en comprender los significados que configuran esta realidad educativa. Desde esta lógica interpretativa, el conocimiento se construye a partir del diálogo permanente entre experiencia, contexto e interpretación. Ahora bien, comprender la realidad educativa también implica reconocer los valores que orientan las relaciones entre los actores involucrados. Esta reflexión conduce a la dimensión axiológica. Desde la dimensión axiológica, la atención se centra en los valores que orientan las relaciones entre la familia y escuela y que otorgan sentido ético al proceso educativo. Entre estos valores destacan la corresponsabilidad, el compromiso, la confianza, el respeto y la inclusión. Estos principios favorecen la construcción de vínculos pedagógicos colaborativos y fortalecen los procesos de acompañamiento educativo desarrollados entre la familia y la escuela. Desde esta perspectiva, la participación familiar no solo representa una forma de vinculación con el proceso educativo, sino también una expresión de valores que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. En este sentido, la calidad de las relaciones entre familia y escuela depende en gran medida de la manera como dichos valores se construyen, se comparten y se expresan dentro de la experiencia educativa. Estos fundamentos axiológicos permiten avanzar hacia la finalidad que orienta la investigación, aspecto que se desarrolla en la dimensión teleológica. Desde la dimensión teleológica, la investigación se orienta hacia 4 acciones fundamentales: caracterizar, comprender, interpretar y construir principios. Estas acciones representan un recorrido progresivo de profundización analítica. Se inicia con la caracterización del fenómeno, se avanza hacia su comprensión e interpretación y finalmente se orienta a la construcción de fundamentos teóricos y axiológicos emergentes. Por ello, el propósito último consiste en generar un constructo teórico que permita comprender la participación familiar como una dimensión relacional y constitutiva del aprendizaje en educación inicial. Considero importante destacar que el principal aporte esperado de esta investigación consiste precisamente en la construcción de fundamentos teóricos y axiológicos emergentes que permitan fortalecer la comprensión de la corresponsabilidad educativa y de la participación familiar dentro del aprendizaje. Al definir el propósito y el alcance de la investigación, resulta necesario explicar la ruta metodológica que permitirá alcanzar dichos propósitos. La coherencia entre la realidad que se estudia, la manera como se comprende el conocimiento y los propósitos de la investigación conduce a la dimensión metodológica. Metodológicamente, el estudio se desarrollará desde un enfoque cualitativo sustentado en el paradigma interpretativo y orientado mediante la teoría fundamentada constructivista. La elección de este método responde a la necesidad de comprender las experiencias, significados e interacciones construidas por los actores educativos dentro de su contexto natural. La información será producida mediante entrevistas en profundidad, observación y revisión documental. Posteriormente, se desarrollará un proceso de análisis mediante codificación abierta, axial y selectiva, articulado con la comparación constante y la teorización emergente. Es importante destacar que la teoría fundamentada no busca verificar teorías previamente establecidas. Por el contrario, permite construir conocimiento emergente derivado de la realidad estudiada. En consecuencia, la teoría no antecede al fenómeno, sino que emerge progresivamente de las experiencias, significados e interacciones construidas por los participantes. Por esta razón, constituye una vía metodológica coherente para avanzar hacia la construcción de principios teóricos y axiológicos sobre la participación familiar en el aprendizaje. En correspondencia con esta ruta metodológica, se definen las técnicas e instrumentos para la producción de la información. Para la producción de información se emplearán entrevistas en profundidad, observación y revisión documental. Estos procedimientos estarán acompañados por instrumentos como el guión de entrevista semiestructurada, el diario de campo y la matriz de análisis documental. Su utilización permitirá acceder a las experiencias, significados y formas de interacción construidas por los actores educativos, favoreciendo una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno estudiado. De esta manera será posible interpretar las dinámicas relacionales que configuran la participación familiar y su vínculo con el aprendizaje dentro del contexto institucional.
La comprensión del fenómeno investigado también requiere un conjunto de referentes teóricos que orientan su interpretación. En este sentido, la investigación se sustenta principalmente en la teoría del proceso de participación parental de Hubert Ibsen y en la teoría sociocultural de aprendizaje de Vygotsky. De manera complementaria, se incorporarán aportes teóricos relacionados con la participación familiar, la corresponsabilidad educativa, el aprendizaje y la construcción teórica emergente. Estos referentes constituyen el sustento conceptual que orienta la comprensión e interpretación del fenómeno investigado. Gracias. Soy Andrea Cifuentes Guerrero, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Experimental Libertador de Venezuela. Hoy voy a presentarles las bases epistémicas de mi investigación, titulada El desarrollo socioemocional desde las pautas de crianza en el nivel preescolar. Este estudio busca desentrañar cómo los entornos del hogar impactan directamente el ser y el sentir de nuestros niños en los primeros años de escolaridad. Problemática de la investigación. Nuestra realidad empírica se sitúa en la institución educativa Juan Bautista Lasalle, específicamente en la sede 7 de agosto y sede La Vega. Allí observamos en niños de 4 y 5 años marcadas carencias en autorregulación, empatía y tolerancia a la frustración. Lo alarmante es que el 84% de sus oportunidades de desarrollo emocional se ven afectadas por pautas de crianza violentas o negligentes, coexistiendo estilos autoritarios y permisivos que generan inestabilidad en el aula. Ante esto nos preguntamos, ¿cuáles son las concepciones de los autores sobre la crianza? ¿Cómo inciden estos patrones en los niños? ¿Y cómo puede la alianza escuela-familia mitigar esto? De allí emerge nuestro propósito general, construir una aproximación teórica sobre el desarrollo socioemocional desde las pautas de crianza en este contexto escolar. Para abordar toda esta investigación, nos sustentamos desde la dimensión ontológica en una postura cualitativa e interpretativa. Concebimos que el desarrollo socioemocional no es una simple variable medible, es un proceso complejo, transformacional y netamente humano. Siguiendo a Heidegger, entendemos al niño como un ser en el mundo, es decir, su realidad se construye intersubjetivamente en la relación con los otros. Por ende, las pautas de crianza no son meras técnicas conductuales, son la vía por la cual la familia modela la identidad, la afectividad y la esencia relacional del sujeto en su primera infancia. Desde el plano epistemológico, esta investigación se circunscribe en las siguientes teorías. ¿Cómo conocemos la realidad que estudiamos y qué tipo de relación se establece entre quien investiga y lo investigado? ¿Qué triángulo sujeto, objeto, relación? Como investigadora, no se observa desde afuera, se involucran los docentes, las familias y los niños. La epistemología interpretativa conoce, reconoce que el conocimiento es situado, emerge de una escuela concreta con actores concretos. Piñeros y Ribeira, en su cuadro de Modos de conocer lo social, enfoque cualitativo, implican relaciones de dependencia e interrelación de sujeto, investigador y objeto de estudio. Esta postura epistemológica justifica el uso de entrevistas, observaciones, grupos focales, no cuestionarios cerrados. La dimensión axiológica no es un agregado decorativo, atraviesa toda la investigación. ¿Por qué importa en esta investigación? Porque tratamos con niños,
vulnerables, con familias que pueden estar en situaciones de riesgo, con docentes que tienen sus propias concepciones sobre la crianza. Hay un compromiso con la infancia, es un valor declarado que orienta las decisiones metodológicas. ¿Cómo manejar la información de maltrato que pueda emerger? Hay un compromiso ético de no revictimizar y se reportar según la normatividad colombiana. El paradigma sociocrítico añade un valor clave. El conocimiento no es solo para la academia, es para transformar la práctica pedagógica. La dimensión teleológica marca el norte, el para qué de este camino doctoral, estructurándose en una escala de propósitos como se detalla en la diapositiva. Avanzamos a través de 4 niveles esenciales. Un nivel cognoscitivo para comprender el fenómeno. Un nivel descriptivo para develar concepciones pedagógicas y familiares. Un nivel interpretativo que analiza la relación crianza-emociones. Y finalmente, un nivel teórico. Estos niveles se operativizan en 5 propósitos específicos que guiarán el trabajo de campo de manera secuencial, desde develar las concepciones docentes y caracterizar las pautas familiares hasta formular las categorías emergentes que darán cuerpo a nuestra teoría original. La dimensión metodológica responde al cómo vamos a producir el conocimiento. Se elige el paradigma cualitativo y no cuantitativo, porque se busca comprender significados y no medir variables. El método fenomenológico hermenéutico nos permite acceder a la experiencia vivida de los actores. ¿Qué entienden los docentes por el desarrollo socioemocional? ¿Qué entienden las familias por criar bien a un hijo? Hay que destacar la coherencia paradigmática de Piñeros y Ribeira. La ontología, la epistemología, la metodología deben ser coherentes. No se puede tener una ontología interpretativa y luego aplicar cuestionarios cerrados. Hay que tener en cuenta los criterios de rigor. En la investigación cualitativa no se habla de validez o confiabilidad estadística, se habla de credibilidad, transferibilidad, confirmabilidad y un consentimiento ético. En nuestros referentes se presentan las siguientes voces teóricas que dan soporte a la investigación. Tenemos 2 grupos, teorías del desarrollo como Erikson, Goleman y Brunderfer, fundamentos filosóficos y epistemológicos como Heidegger, Vygotsky y Nussbaum. Hay una coherencia teórica. Todos los autores comparten una visión holística e intersubjetiva del desarrollo humano. Sobre Bowlby y Dowling son la base empírica directa del estudio, pues la tipología de crianza autoritaria, permisiva, democrática es el instrumento conceptual para analizar a las familias. La investigación también se ancla en datos del DANE, UNICEF, el Comité de los Derechos de los Niños y el Marco Legal Colombiano de Protección a la Infancia. En conclusión, las bases epistémicas presentadas garantizan que esta investigación no se quede en un simple diagnóstico, sino que se convierta en una construcción conceptual original con el poder de transformar las prácticas pedagógicas y las pautas de crianza en todo el país. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Mi nombre es Belkisulay Díaz Cáceres. Laboro en el municipio de Cáchira Norte de Santander, Centro Educativo Rural La Primavera, sede de Lucero. Es un honor para mí compartir con cada uno de ustedes
mi proyecto o mis avances de proyecto doctoral denominado Función Sociopedagógica en Contextos Rurales e Inclusivos bajo el enfoque pentadimensional. Esto con la orientación de la doctora María Chacón Corzo. Esta investigación surge de una inquietud profunda por la fractura en la corresponsabilidad entre la escuela multigrado y la familia rural de esta sede educativa como es el Lucero, donde el analfabetismo y el aislamiento institucional desafían la praxis educativa diaria. Acá no se pretende hacer un estudio únicamente técnico, sino utilizar la investigación como una estrella polar, la cual orienta acciones hacia la comprensión y la transformación de la realidad social. Como objeto de investigación se busca generar un modelo de mediación sociopedagógica adaptada para crear un puente de corresponsabilidad entre el docente y la familia con limitaciones o con barreras para el aprendizaje. Los propósitos de investigación. Como propósito general, se tiene que comprender la función sociopedagógica para generar aproximaciones teóricas y estratégicas de trabajo mancomunado, docente-familia frente a las barreras para el aprendizaje. En los propósitos específicos, el construir líneas de acción y andamiajes accesibles para familias con baja escolaridad, interpretar dinámicas comunitarias y factores culturales del entorno rural, caracterizar prácticas y estrategias didácticas ingeniosas del docente multigrado ante la falta de apoyo y develar concepciones, temores y limitaciones de los cuidadores rurales respecto al acompañamiento escolar. El abordaje de esta complejidad se realiza bajo el prisma de la pentadimensionalidad que garantiza la coherencia pragmática del estudio a través de 5 planos fundamentales como lo son el ontológico, epistemológico, axiológico, metodológico y el teleológico. En la dimensión ontológica, naturaleza de la realidad, esta es concebida no como algo estático, sino como una praxis viva en el aula multigrado, afectada por factores estructurales, los cuales encontramos la vulnerabilidad estructural, acá la fractura de corresponsabilidad originada por el analfabetismo, como lo habíamos mencionado, y las severas limitaciones socioeconómicas regionales. Las barreras para el aprendizaje en el hogar, estas dificultades que no son diagnosticadas en los cuidadores o en los padres de familia, las cuales imposibilitan la ayuda o el proceso en estas guías escolares. Y tenemos también el aislamiento institucional, pues acá encontramos que hay un abandono estatal y de salud. Bueno, en este caso es complicado porque el padre de familia, él va al médico y pues allí es un poco complejo el hecho de toda la tramitología que hay que hacer y pues el padre de familia como no lo entiende muy bien o por sus escasos recursos económicos, entonces eso queda como ahí en un stand-by. Por eso, pues, el docente sostiene esa inclusión educativa basándose en esa resiliencia o en el ingenio pedagógico que éste tenga frente a estas situaciones. En la dimensión epistemológica, relación y soporte, acá se rompe con la dualidad tradicional para establecer esa relación entre sujeto y sujeto. El conocimiento se construye con las familias rurales. Esta está fundamentada
bajo la teoría del socioconstructivismo de Lev Vygotsky en la zona de desarrollo próximo. También la inclusión de la UNESCO, flexibilidad comunitaria, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, interacción microsistema versus exosistema. En cuanto a la dimensión axiológica, horizonte ético y valorativo, como lo dice, esta dimensión viene cargada de valores que nos guía a una ética de justicia social y equidad y de respeto a la dignidad del padre rural. Se evitan los juicios de valor sobre su escolaridad y acá es muy importante priorizar la humanización en este proceso. La ética investigadora es un compromiso con los informantes. Aquí tenemos ese respeto absoluto, como lo reitero, a la dignidad humana, el consentimiento informado con estos actores, esta postura que no debe tener juicios de valor, este compromiso que debe haber frente a esta investigación total de respeto para con cada uno de ellos. En la dimensión metodológica busca adoptar el método fenomenológico y hermenéutico, donde esa oralidad se prioriza a través de la entrevista en profundidad y el diario de campo, los cuales son herramientas que permiten captar los significados de quienes no dominan la cultura escrita. Y en la dimensión teleológica, ese para qué, este es un horizonte de transformación que genera orientaciones teóricas y andamiajes accesibles, permitiendo a los padres ser mediadores efectivos y logrando una verdadera comunidad de aprendizaje. Con lo anterior expuesto, se puede concluir que la importancia de este enfoque radica en esa coherencia pragmática. Una investigación no reside únicamente del método, de las técnicas que se utilicen, sino en la matriz epistémica que es quien le da sentido. Acá en lo ontológico recordemos que es esa realidad rural, en lo epistemológico esa construcción entre el docente, el cuidador o el padre de familia, en lo axiológico es la empatía, la dignidad, ese respeto que hay o que debe existir, en lo metodológico, hermenéutica y la oralidad vivida, en lo teleológico, la transformación mancomunada. Por esto decimos que se pueden derribar las barreras de la ignorancia y construir caminos de verdadera inclusión y de justicia social. Bueno, muy amables, gracias por la atención prestada. Un cordial saludo para todos. Soy Adriana Yanet Lazo Zamboni, doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad UPEL, y presento a todos ustedes mi intención investigativa, la gestión educativa y el desempeño docente en el contexto de una escuela normal superior. La investigación se presenta dentro de la línea de gestión educativa. El propósito fundamental de esta investigación es proponer un marco de gestión educativa y gobernanza institucional orientado al fortalecimiento cualitativo del desempeño docente a partir de un análisis relacional de las 14 sedes que tiene la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de San Pablo, en el contexto urbano y rural. En el contexto de una escuela normal superior como una institución educativa, la gestión educativa y el desempeño docente no operan de manera aislada. Sin embargo, se ha identificado que hay una falta de articulación efectiva entre estas dos,
lo cual limita la calidad educativa y el mejoramiento continuo. Se identifican debilidades en el liderazgo directivo, en el acompañamiento pedagógico, la retroalimentación, la coordinación de los procesos, el poder promover un ambiente laboral que motive a los docentes y que estos puedan contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor. También se evidencia que el desempeño docente no siempre alcanza los niveles esperados en cuanto a la calidad pedagógica, a la innovación didáctica, al compromiso institucional y los resultados de aprendizaje. La gestión educativa carece de una formulación de estrategias institucionales, pertinentes y contextualizadas en las dimensiones organizacional, pedagógico-didáctica, comunitaria y administrativa. A su vez, hace falta una sistematización y análisis que permita comprender cómo los procesos de gestión influyen en la práctica docente y en la calidad del proceso educativo. Para comprender este núcleo entre la gestión educativa y el desempeño docente, es necesario analizarlo a través de 5 dimensiones del conocimiento. La dimensión metodológica, que nos pregunta el cómo lo vamos a hacer, la dimensión ontológica, que pregunta el qué, la dimensión epistemológica, que nos ayuda a averiguar cómo se construye el conocimiento, la dimensión axiológica, que nos permite saber qué valores están impregnados en la investigación, y la dimensión teleológica, que nos lleva a conocer el para qué de la investigación. A través de este estudio se proyecta poder tener una construcción social, ética e interpretativa, una reflexión crítica y la comprensión de experiencias y generación de aportes para un fortalecimiento institucional. Desde la dimensión metodológica, esta se desarrolla desde el enfoque cualitativo, sustentado en el paradigma interpretativo y orientado metodológicamente por el método fenomenológico a través de técnicas como la observación, las entrevistas, el análisis documental. Este proceso investigativo privilegia la comprensión profunda de las vivencias y los discursos presentes en el contexto institucional, favoreciendo esa interpretación crítica de las realidades educativas desde la subjetividad y la experiencia humana. La dimensión ontológica. ¿Qué realidad se pretende comprender? En el contexto escolar, la gestión educativa y el desempeño docente se asumen como esos procesos dinámicos complejos y contextualizados construidos a partir de las interacciones entre directivos, docentes, estudiantes y las directrices institucionales. Es decir, estas dos coexisten como realidades interrelacionadas en los procesos de prácticas de gestión, estilos de liderazgo, procesos pedagógicos y comportamiento profesional. La forma en que se gestiona la institución influye directamente en la actuación del docente, mientras que el desempeño docente contribuye al logro de los objetivos de la gestión institucional, configurando así una realidad educativa integrada. La dimensión epistemológica. ¿Cómo se construye el conocimiento? Ese conocimiento emerge de la comprensión y la interpretación de las experiencias, de los significados y las prácticas de los actores educativos desde una perspectiva cualitativa. Aquí se privilegia la interpretación de las vivencias y los sentidos construidos alrededor de la gestión educativa y el desempeño docente, posibilitando así una comprensión profunda de las dinámicas institucionales. En la dimensión axiológica, los valores que orientan la investigación se fundamenta en principios éticos, humanistas, en compromiso social, en la equidad, el respeto por la diversidad, el diálogo y dentro del contexto de una escuela normal, los valores importantes en cuanto a esa construcción colectiva del conocimiento, la corresponsabilidad institucional y la valoración de la formación humana en los procesos educativos. Estos valores adquieren aquí una especial relevancia dado su papel en la formación inicial de maestros y en la construcción de una cultura pedagógica institucional. La dimensión teleológica, ¿para qué investigar? La intencionalidad de esta investigación se orienta hacia la generación de aportes teóricos y comprensivos
que contribuyen al fortalecimiento de la gestión educativa y al mejoramiento del desempeño docente. Esto nos puede llevar a mejorar la calidad educativa y esas prácticas pedagógicas en las dimensiones organizacional, pedagógica, didáctica, comunitaria y administrativa. De esta manera, el estudio pretende consolidar comprensiones que favorezcan la cualificación de los procesos formativos y la construcción de escenarios educativos más pertinentes y humanizantes. El propósito final de este análisis multidimensional es la generación de aportes para el fortalecimiento institucional. Y dentro de ese contexto de las escuelas normales superiores, donde se conciben no solo como espacios de instrucción, sino como ecosistemas vivos. Al aplicar estas 5 dimensiones, el liderazgo educativo transita no simplemente desde lo administrativo, sino a una gestión verdaderamente transformadora, consciente y basada en realidad viva de sus docentes. Finalmente presento algunas de las referencias que son el soporte de la intención investigativa que acabo de presentar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Zárate, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. La intención investigativa que presento se titula La enseñanza de la lectura crítica orientada a la convivencia escolar en la básica primaria del Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander. Esta propuesta surge de la necesidad de comprender cómo la lectura crítica puede trascender los procesos tradicionales de comprensión textual para constituirse en una herramienta pedagógica que contribuya al fortalecimiento de la convivencia escolar en una formación de ciudadanos participativos, reflexivos, comprometidos con su entorno social. A continuación contextualizaré esta intención investigativa desde las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teológica y metodológica del conocimiento. La educación contemporánea enfrenta importantes desafíos relacionados con la formación integral de los estudiantes. Aunque la lectura ocupa un lugar central en los currículos, con frecuencia su enseñanza se orienta hacia el desarrollo de las habilidades técnicas de comprensión, dejando de lado o en un segundo plano procesos de reflexión crítica y formación ciudadana. En el Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander se identifica la necesidad de comprender de qué manera las prácticas de la enseñanza de la lectura crítica pueden contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar. Esta preocupación adquiere relevancia debido a que la convivencia constituye uno de los pilares fundamentales de la formación humana y social. Daniel Casani, en su obra Tras las líneas de 2006, plantea que la lectura crítica implica interpretar discursos, reconocer intenciones comunicativas y comprender las ideologías presentes en los textos. En esta perspectiva, permite comprender que la lectura puede convertirse en un escenario para el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de relaciones democráticas dentro de la escuela. Desde la dimensión ontológica, la investigación parte de la comprensión de la realidad educativa, que es una construcción social. La convivencia escolar y la enseñanza de la lectura crítica no son fenómenos ni separados ni estáticos de las personas que participan. Por el contrario, se configuran a través de experiencias, interacciones y significados construidos por docentes y estudiantes en la cotidianidad de la escuela. Esta investigación asume que existen múltiples realidades derivadas de las diversas experiencias de los actores educativos. Por ello no busca identificar una verdad única sobre convivencia o sobre lectura crítica, sino comprender distintas formas en que estos fenómenos son vividos y comprendidos en el contexto escolar. Acharya, en 2021, señala que la ontología permite comprender cómo los investigadores conciben la naturaleza de los fenómenos que se estudian. En este caso se reconoce una realidad dinámica, contextualizada e intersubjetiva. Desde la dimensión epistemológica, la investigación asume que el conocimiento se construye mediante procesos de comprensión, de interpretación. El interés principal no radica en medir variables o en establecer relaciones casuales, sino que en comprender los significados que los docentes los significados que atribuyen los docentes con la enseñanza de la lectura crítica y la convivencia escolar.
esta postura se fundamenta en el paradigma interpretativo, el cual considera que la realidad social puede comprenderse a través de las interpretaciones que realizan los sujetos sobre sus propias experiencias. Ricoy en 2006 explica que el paradigma interpretativo busca comprender las acciones humanas desde una perspectiva de quienes las viven. En consecuencia, la producción del conocimiento surge del diálogo entre el investigador y los participantes, reconociendo la importancia de las experiencias y significados construidos en contextos específicos. La dimensión axiológica hace referencia a los valores que orientan la investigación. Bueno, esta investigación se fundamenta en principios como el respeto por la dignidad humana, la inclusión, la participación democrática, la justicia social y la convivencia pacífica. La investigación reconoce que la educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe contribuir a una formación de sujetos capaces de convivir con otros y respetar las diferencias y participar activamente en la construcción de una sociedad más equitativa. Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, publicada en 2005, plantea que la educación debe favorecer los procesos de concienciación que permitan a personas comprender críticamente la realidad para transformarla. Desde esa perspectiva, la lectura crítica constituye una herramienta educativa que favorece la reflexión, la autonomía intelectual y el compromiso ciudadano. La dimensión teológica se relaciona con los fines y propósitos que orientan la investigación. El propósito general de este estudio consiste en generar una aproximación teórica para la enseñanza de la lectura crítica orientada a la convivencia escolar en la básica primaria. A través de esta investigación se espera comprender las experiencias docentes, interpretar las manifestaciones de convivencia vinculadas en las prácticas lectoras y construir categorías analíticas que permitan fundamentar una propuesta contextualizada. Marta Nussbaum en 2010 señala que la educación debe formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, argumentar racionalmente y participar en sociedades democráticas. Por ello, la finalidad de esta investigación trasciende el ámbito académico y se proyecta hacia una formación integral de todos los estudiantes con el fortalecimiento de la convivencia escolar. Desde la dimensión metodológica, la investigación se desarrolla bajo el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico pedagógico. El paradigma interpretativo permite comprender los significados construidos por los actores educativos. El enfoque cualitativo facilita el análisis profundo de experiencias, percepciones y prácticas pedagógicas. Y por su parte, la fenomenología pedagógica orienta la comprensión de las experiencias vividas por los docentes en relación con la enseñanza de la lectura crítica y la convivencia escolar. Van Manen en 2016 plantea que la fenomenología busca comprender el significado de la experiencia humana tal y como es vivida por los sujetos y en consecuencia esta metodología resulta pertinente para acceder a las experiencias de los docentes y comprender la esencia de este fenómeno estudiado. En síntesis integradora de la presente investigación se configura a partir de la articulación coherente entre las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teológica y metodológica, las cuales se convergen en la enseñanza de la comprensión de la lectura crítica orientada hacia la convivencia escolar como un fenómeno educativo complejo, dinámico e intersubjetivo. Desde esta perspectiva, la realidad estudiada se reconoce como una construcción social producida por experiencias y significados que los docentes atribuyen a sus prácticas pedagógicas, mientras que el conocimiento se construye mediante procesos de interpretación que permiten comprender dichas experiencias en su contexto. Para concluir, la presente intención investigativa parte del reconocimiento de que la lectura crítica puede constituirse en un importante escenario para la formación ciudadana y para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Comprender las experiencias de los docentes permitirá construir fundamentos teóricos que contribuyan a resignificar la enseñanza de la lectura crítica dentro de la educación básica primaria. Como lo plantea Chaux de 2012, la convivencia escolar se fortalece cuando la educación promueve competencias ciudadanas, diálogo, participación, reflexión.
En este sentido, la investigación busca aportar elementos conceptuales que favorezcan procesos educativos orientados a la formación de estudiantes críticos, reflexivos y comprometidos con la construcción de relaciones democráticas y respetuosas dentro de la escuela. Muchas gracias.